Bueno, es un placer estar con un colega como Enrique Castillo, conocido por su ponderación y por su observación acuciosa, y es por eso que contamos con él, para tener una imagen de conjunto de lo que está pasando en el Perú, lo que se está moviendo tras las actividades en el Parlamento, por una parte, pero también las decisiones en los sectores y en el aparato judicial y fiscal. Enrique Castillo, muy buenas noches, gracias por estar acá en RPP. Fernando, buenas noches, gracias por invitar. Bueno, ¿hacia dónde nos estamos encaminando? ¿Qué es lo que está en juego por lo pronto con la elección de la mesa directiva? Bueno, julio es un mes complicado, no solamente por los movimientos que se van haciendo a nivel político, sino por el aprovechamiento que muchos sectores quieren hacer precisamente por la expectativa política que se genera. Uno de ellos es el sector, digamos, del gabinete ministerial, ¿no es cierto? Siempre tenemos la expectativa de cambios ministeriales, a pesar que ya se han ido dando. El otro tema es el del Congreso y la mesa directiva. Y ese es un punto aparte hoy, porque en medio de todo lo que hay en el Parlamento, se está tratando de armar mesas directivas en las cuales hay la sensación de que la izquierda por fin va a tomar la mesa directiva, pero no tiene los votos. Y por otro lado, es demasiado disperso lo que es el ámbito de la negociación política. En todo Congreso tiene que haber negociación política. Algunos dicen, no, pero no se puede negociar derecha con izquierda. Bueno, ¿y con quién vas a negociar si lo que tienes son grupúsculos que lo que van haciendo es desmembrándose y tratando de, según la oportunidad, ver con quién van aliándose? Las votaciones que hemos visto en el Congreso las hemos visto precisamente con algo que para muchos es un escándalo desde el punto de vista político. Pero los congresos, mejor dicho, este Congreso con estas bancadas, tiene que aliarse de alguna manera. O sea, la mesa directiva se alcanza con votos. No se alcanza con ideología, no se alcanza con principios, se alcanza con votos. Ahora, los votos tienen que estar sustentados en principios y en ética y en afinidad política. Sí, pero cuando eso no te alcanza, ¿qué haces? O sea, por ejemplo, el bloque de la derecha, o llama el bloque democrático, ¿no es cierto?, necesita de los votos de algunos de la izquierda o de algunos de Acción Popular. Si no los conquista, le deja el espacio abierto a la izquierda, que sí podría terminar conquistando eso. Entonces, las loas a Valdemar Cerrón, desde diversos sectores, tiene mucho que ver con eso, ¿no es cierto? Si no eres pragmático en una situación de esa naturaleza, pues te quedas con tus principios y te quedas fuera de la mesa directiva. Eso le pasó, acuérdate, a Gladys Echaíz. Se quedó con sus principios, no quiso negociar con nadie y se quedó fuera. Bueno, Montoya, antes que él, ¿no? La primera fue Montoya en realidad. En julio del 21, ¿no? Así es. Quiso ser candidato solo y sin negociar con nadie. Así es. El resultado, incluso dividió su bancada. Dividió su bancada y lo único que tuvo fueron 9 votos. Sí, así es. Entonces, yo creo que no podemos perder de vista de que las negociaciones tienen que darse. Ahora, una pregunta que cabe es, porque si la derecha se alía con Valdemar Cerrón, ¿quién cambió? ¿Valdemar o la derecha? O sea, si Valdemar Cerrón integra una mesa directiva con la derecha, ¿quién cambió? ¿La derecha se izquierdizó o Valdemar se derechizó? O sea, eso te queda sobre la mesa. Y lo otro es que, y ahí entramos también al Ejecutivo, el Congreso, hemos visto, es mucho más pragmático de lo que cualquiera de nosotros hubiera podido pensar. Los congresos anteriores... pragmático quiere decir pensar en intereses, usted tiene razón al 100%. Así es, pero cada vez, si te das cuenta, los intereses son mucho más particulares. O sea, ¿cuáles son los intereses de algunos congresistas? No me metas preso, no me descubras, no me suspendas, no me multes. Entonces... Y si no lo haces, yo estoy dispuesto a votar por ti, aunque no me simpatices. Así es. Entonces, tienes un Congreso que tiene particularísimos intereses. Y tienes un Ejecutivo que también tiene sus particulares intereses. Muchos han hablado de una alianza entre el Congreso y el Legislativo, pero nada más alejado de la realidad, desde mi punto de vista. No hay alianza. Lo que hay es una coincidencia. Estos están tratando de defender sus intereses y el Ejecutivo está tratando de defender sus intereses. En esa coincidencia, perdóname, para cerrar nomás, es tú no me molestes, yo no te molesto. ¿Qué perspectivas abre eso a los temas que nos interesan? Es decir, un Congreso que pueda gozar de la confianza de los ciudadanos, que pueda purificarse de sus malas prácticas corruptas, que las han habido en demasiados casos, por una parte, y que sobre todo sea capaz de contribuir a la elaboración y ejecución de una agenda país. Yo veo con mucho pesimismo ese objetivo que tú planteas de que el Congreso se purifique.
yo creo que ahí no tenemos ninguna esperanza. Mi esperanza vendría por el lado de que el Ejecutivo reaccione de alguna manera y deje de tener esa idea de justamente no toques al Congreso porque de repente el Congreso me toca a mí. Te puede vacar. Me puede vacar, me puede tumbar ministros, me puede en determinado momento romper esta, no alianza, insisto, esta quietud que cada uno tiene en su esquina, ¿no es cierto? No nos metemos con los otros, por más que diga el presidente del Congreso que sí, que nosotros hemos llamado a algunos ministros, ¿no es cierto?, en una entrevista que le daba al Comercio, pero no es la realidad. Entonces, mi esperanza no viene por el Congreso, porque si tú te pones a pensar, no había una sola reforma. Y lo que han habido, al contrario, es lo que llaman algunos contrarreforma. Lo que han habido es intereses particulares que se han tratado de manejar para blindar a determinadas personas. Entonces, por ahí no viene. Viene por el lado del Ejecutivo. ¿Y por qué? Porque al Ejecutivo le va a ser muy difícil mantener este ritmo de vida durante 3 años, sin que lo golpeen más de lo que ya lo están golpeando. Entonces, si el Ejecutivo reaccionara de alguna manera, el Congreso se vería en la obligación de reaccionar. Si tú te pones a mirar las encuestas y la reacción del Congreso frente a las encuestas, es que ya tienes un Congreso encallecido. Sí. O sea, ya lo que digan del Congreso le resbala. Al revés, hay muchos que están muy orgullosos, ¿eh? Bueno, de las leyes que han presentado. Por eso. Ahora, claro, en el Congreso hay, con los dedos de la mano, de una mano, congresistas que podrían ser muy, muy destacables. Pero, entonces, si el Ejecutivo se diera cuenta que en una situación de esta naturaleza puede tender la sartén por el mango, puede enfrentarse a un Congreso totalmente desprestigiado, no para cerrarlo, no para golpearlo, sino para ponerle la pica en Flandes y que puede empezar a aprobar reformas que son realmente necesarias para el país. ¿Qué tendría que perder Dina Boluarte? Nada. No tendría que perder nada. ¿Qué? ¿Que se le cuadre el Congreso con la aprobación que tiene? O sea, ¿qué? Pero si usted mismo dice que están encallecidos, ¿qué les importa la baja aprobación? Pueden vacar a Dina Boluarte. Porque, sí pues, pero con eso se suicidan. Ellos Ni no van siquiera. a hacer, Están ellos no van a diciendo hacer nada. que si sale Boluarte no hay elecciones generales, Bueno, pero solo eso, presidenciales. Ya, eso no, lo repiten varios todos los días. Eso no lo van a definir ellos. Eso, ahí sí lo define la calle. Hoy, la calle está quieta por una razón. Porque en la comparación entre Pedro Castillo y Dina Boluarte de todas maneras, sale ganando. Ahora, se ha permitido por eso tomar algunas decisiones muy cuestionables desde el punto de vista de la libertad de prensa. Por ejemplo, sacar al responsable del canal de tele y radio, nombrar a una persona que viene del Poder Ejecutivo mismo, y esa señora no solamente procede rápidamente, como sin duda era su encargo, a retirar periodistas incómodos que hacen preguntas que no se deben hacer en el canal del Estado. Pero eso justamente es una prueba de cómo el Congreso no se mete en la cancha del Ejecutivo y no genera problemas. En otras circunstancias, el Congreso ya hubiera llamado y hubiera censurado a la ministra y hubiera generado espacios, ¿no es cierto?, de discusión sobre estos temas, que hubiera reaccionado contra una decisión del gobierno que lo que hace es poner a su disposición el canal del Estado, que no es un canal del gobierno, sino del Estado. Pero eso no sucede. Y ya pasaron los días y más allá de algunas entrevistas de los que han sido despedidos, no hay ninguna reacción. De la misma manera que no hay ninguna reacción sobre las manifestaciones que se hacen en domicilios de periodistas. Rosa María Palacios, antes Gorriti, una serie de periodistas hostilizados en su casa y en su vecindario, ¿no? O sea, nosotros vivimos un ambiente en general, claro, ya es redundante decir que es polarizado. Pero si te das cuenta también, Fernando, lo que estamos viviendo es un ambiente en el cual, y eso tiene que ver de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, y dentro de ellos, estamos viviendo un ambiente en el cual ya lo que se busca no es solamente la influencia, sino el control de las instituciones. O ganar el control o impedir que otro tome el control de las instituciones, en general. ¿No es cierto? Estamos en esa línea. Y por otra parte, también estamos en una línea en la cual los actores terminan relacionándose a partir de aquel dicho de el enemigo... ¿Cómo es? El amigo de mi enemigo. El enemigo de mi enemigo ¿sí? es mi amigo. Sí. ¿No es cierto? Entonces, a quien hay que bloquear es a los caviares, se unen los extremos. Si al que hay que bloquear es al fujimorismo, se unen los extremos.
Entonces, vivimos en un ambiente en el cual tratamos de bloquear unos a otros y de tomar control de las instituciones o evitar que el otro tome el control, con lo cual suma cero. Por eso el país vive lo que vive y no puede decidir lo que realmente debe Enrique decidir. Castillo, la verdad, no nos alienta mucho el análisis que ha hecho usted, pero parece bastante... No hay para ser optimista, pero sí realista, ¿no? Sí, y sobre todo nos ha advertido que los meses de julio suelen ser difíciles y los argumentos que da usted son bastante convincentes. Muchas gracias por su presencia acá, muy buenas noches. Gracias, gracias a ustedes por su sintonía.